Radiociencias, transmitiendo para Internet desde la Ciudad de México, presenta Estas ruinas que ves, un noticiero de y para la Facultad de Ciencias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión editorial de Radiociencias y sus colaboradores. Come frutas y verduras, toma agua. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a su noticiero, Estas ruinas que ves, un noticiero de y para la Facultad de Ciencias. Y esta vez sí podemos ponerle todas las demás proposiciones que ya saben los que saben la canción, porque este noticiero sí va a ser únicamente sobre, para y etcétera, la Facultad de Ciencias. Primero queríamos realizar una pequeña aclaración. Tenemos un programa distinto planeado para el día de hoy, dado que iban a ocurrir algunas actualizaciones sobre la situación de pagos y otras situaciones similares. Sin embargo, dado lo que todos sabemos ha estado ocurriendo en las últimas semanas sobre el cambio en la dirección, consideramos pertinente discutir este tema, entrevistar a quien pudiera ser entrevistado y aceptar nuestra invitación, y discutir en general pues esto que está viviendo la vida política de la facultad en estos días. Esperemos les guste el programa. Es un programa que hicimos, aunque un poco las prisas, con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todos ustedes que siempre nos escuchan. Entonces, esperamos lo disfruten. Vamos a nuestro primer corte musical. Seguramente identificarán a la banda que vamos a poner hoy e identificarán los motivos sobre los cuales ya hablaremos próximamente. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Radiociencias. Pues esos fueron The Rolling Stones. Creo que ni siquiera es necesario presentarlos con Start Me Up. Asumo que ya sabrán cuál es la razón por la que hoy decidimos que este fuera nuestra temática musical, pero si no, se los platicamos todo en las efemérides del día de hoy. Ya lo saben, Eduardo Morales en la investigación para las efemérides y la voz de nuestra querida Maureen Galindo. Efemérides 24 de agosto. 1899 nace el escritor Jorge Luis Borges. 1934 nace Kenny Baker, actor británico que interpretó al robot R2-D2 en Star Wars. 1949 se hace vigente el tratado que establece la OTAN. 1995 en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el sistema operativo Windows 95. 2006 la Unión Astronómica Internacional publica una nueva definición de planeta que excluye a Plutón. El sistema solar reduce su número de planetas de 9 a 8. En Argentina se celebra el Día del Lector. Por último, el día de hoy falleció Charles Robert, mejor conocido como Charlie Watts, músico y baterista británico reconocido por ser miembro de la banda The Rolling Stones, también conocidos como sus satánicas majestades. Pues así, como lo escucharon, hoy Estas ruinas que ves está de luto, justo por el reciente fallecimiento, y pues decidimos hacer este pequeño homenaje musical con los pocos medios con los que contamos. Esperemos lo disfruten todos ustedes. Bueno, ahora pasemos, ya estamos en la sección de información, como espero ya las y los tenemos acostumbrados. Hoy tenemos diversas informaciones. Vamos a tratar de apurarnos porque además tenemos unas entrevistas muy interesantes el día de hoy con los candidatos, dos de los candidatos a dirigir la facultad durante el próximo periodo. Pero también como muchos de ustedes sabrán, hoy presentaron sus distintas propuestas para la administración y les tenemos un pequeño reportaje respecto a precisamente lo que ocurrió hoy más temprano. Esperemos les sea de interés. De nuevo tenemos un reportaje de Maureen Galindo. El martes 24 de agosto a las 11 a.m. se realizaron las presentaciones de los candidatos a director o directora de la facultad
como parte del proceso de auscultación a la comunidad. Los candidatos que presentaron una propuesta fueron José de Jesús Galaviz Casas, Blanca Estela Hernández Baños, Luis Felipe Jiménez García, Gerardo Jorge Vázquez Fonseca, Víctor Manuel Velázquez Aguilar. Durante su presentación, el doctor José de Jesús Galaviz Casas mencionó los siguientes problemas que enfrenta la facultad: el crecimiento de la matrícula en relación con la tasa de egreso, la salud emocional del personal docente y del alumnado, igualdad y violencia de género, procesos administrativos y de vinculación. Posteriormente resumió su plan de trabajo. Escuchemos. El plan de trabajo que propongo para los siguientes 4 años se divide en 3 ejes transversales: construyendo comunidad, que relaciona a todos los sectores de nuestra comunidad; reinvención de la docencia, que articula las tareas fundamentales de nuestra institución; y facultad eficiente y sostenible, que atraviesa por todas las áreas de la facultad. En el primer eje, el objetivo es construir una comunidad resiliente. Y si algo nos ha enseñado a la mala la pandemia, es que podemos ser más resilientes cuanto más unidos estemos. Para enfrentar los retos del futuro, debemos reinventar la docencia. Y propongo un eje transversal que incida simultáneamente en la vinculación, la docencia, la investigación y la extensión. Por último, necesitamos una facultad sostenible y eficiente, ¿no? Debemos reducir los consumibles en nuestros procesos. Esto se puede lograr si automatizamos todo lo que sea susceptible de ser automatizado. A su vez, durante su presentación, la doctora Blanca Estela Hernández Baños mencionó la importancia de la facultad como institución de docencia e investigación, las problemáticas de los cursos en línea, la falta de pago como detonante de un paro estudiantil. Además, mencionó 11 acciones concretas: tejido social, inscripciones alternativas, cursos de actualización, otros cursos, actualización de planes y programas de estudio, equidad de género, salud mental, procesos administrativos, acreditación de carreras y reforzamiento de un proyecto de enseñanza. Y por último, investigación en la facultad. De estos, solo el cuarto no está detallado explícitamente en su plan de trabajo, sino que se encuentra bajo el rubro de cursos de actualización. Así detalló. Además de estos cursos de actualización, yo propongo que se generen otros cursos que sean cortos para atacar un problema concreto que tenemos en la facultad, como es la alta deserción que se dan en las carreras de matemáticas en los primeros semestres y en menor medida en física. Se debe de hacer un diagnóstico y ver cómo podemos insertar estos cursos cortos que sean el puente entre las deficiencias que tienen los alumnos del bachillerato y a la hora que nos llegan a la facultad. De esta manera nosotros estaríamos en condiciones de proponerles a los alumnos, de ofrecerles una alternativa para que sus estudios sean lo más exitosos posibles. Por su parte, el doctor Luis Felipe Jiménez García habló de los problemas en investigación, titulación, producción científica y docencia a partir de la pandemia y los medios digitales como solución, así como la modernización de diversas partes de la administración. Entre las problemáticas urgentes a resolver rescató la violencia de género, la insuficiencia del acompañamiento psicológico, las demandas de profesores de asignatura y ayudantes, así como la temática de la conectividad digital. Además, resumió así su propuesta. Entonces, ¿qué propongo como estrategias? Bueno, este plan presenta una serie de programas que influirán en la docencia, la investigación, la difusión y divulgación de la ciencia, la vinculación continua, pero también la gestión y administración, la gobernanza y la infraestructura y servicios. El doctor Gerardo Jorge Vázquez Fonseca recordó la importancia de la facultad como foros científicos. También recordó al estudiantado como la razón de ser de la facultad, así como la importancia del vínculo con autoridades externas a la UNAM y con las empresas. También habló del apoyo a la investigación, así como de la situación de las sedes foráneas. Por último,
Habló sobre la problemática de violencia y la violencia de género. Mencionó acciones contra la violencia. Nosotros sabemos que en el mundo hay acciones contra la violencia, contra los niños, adultos, mayores, minorías, pero en particular contra las mujeres. Aquí en la facultad hay muchas acciones hecho y debemos propiciarlas, fomentarlas, reforzarlas. Y no solo eso, hay que hacer parte de nuestra cultura el evitar estos actos violentos, prevenirlos, denunciarlos, que nos incomode esta violencia contra cualquiera. Y es nuestra responsabilidad participar en ello. Somos responsables si no atendemos ese problema. Por último, el doctor Víctor Manuel Velázquez Aguilar habló de su preocupación por los rankings de la UNAM, particularmente de las áreas de biología, física y matemáticas. Sin embargo, aclaró sobre su principal motivación. Sin embargo, yo creo que no puedo dejar de lado ciertas cosas que son realistas. Y pues no es lo que yo quiera, no son mis deseos, sino lo que realmente queremos todos, toda la comunidad de la Facultad de Ciencias, para el destino de nuestra facultad. Y en ese sentido, me gustaría preguntarme, porque pues no sé si ustedes lo saben, pero a mí me gustaría saber qué buscan nuestros estudiantes, qué persiguen nuestros académicos, o qué espera nuestra gente de la base, nuestros administradores, nuestros administrativos. Entonces, a mí me gustaría mejor cambiar esa motivación por algo más adecuado, claro, sin dejarlo de vista. ¿Quién no sueña con cosas, no? Fundado en esta motivación, presentó 8 ejes transversales: comunicación, equidad de género, información, vinculación, lenguajes, sustentabilidad, los desafíos de la educación superior y, por último, bienestar y seguridad. Adicionalmente, su informe incluye los siguientes ejes: educación abierta y a distancia, y extensión de la cultura y el deporte. También presentó 4 ejes lineales: docencia, personal académico, investigación y administración. Pues ese fue nuestro reporte de la presentación que ocurrió hoy más temprano. Espero les haya sido muy informativo, que claramente esa fue la intención. Ahora además queríamos informarles, nos llegó una denuncia de algo que una vez más está ocurriendo en biología. Sobre esto, Carla Juárez nos platica. En marzo de este año, inició un paro estudiantil de labores en la Facultad de Ciencias, motivado por el apoyo a profesoras, profesores y ayudantes de asignatura que injustamente, en medio de una pandemia, tuvieron que trabajar sin percibir sueldo, prestaciones ni seguridad social, y que además tuvieron que poner parte de sus ya precarios ahorros para poder costear lo que fuera necesario para que las clases y la UNAM no se detuvieran. Dicha situación dejó ver otros problemas que acarician el personal de asignatura de la Facultad de Ciencias, como el hecho de que no son tomados en cuenta para la toma de decisiones en los departamentos, que sus horas adicionales invertidas para dar clase frente a grupo no se pagan, y que sin una garantía de criterios transparentes, sus asignaciones al frente de un grupo pueden o no depender de las simpatías y buenas relaciones que se tengan con las personas a cargo de hacer las asignaciones. En biología, desde hace varios años, las asignaciones se llevan a cabo usando una tabla de 7 criterios. 1. Grado académico. 2. Antigüedad en la materia. 3. Evaluación docente. 4. Número de publicaciones. 5. Cursos de actualización docente tomados o impartidos. 6. Participación colegiada en la materia. Y 7. Otras actividades profesionales. Todos tienen un puntaje máximo de 3 puntos, excepto número de publicaciones, que tiene un puntaje máximo de 6. En total, un académico o académica con interés en impartir un curso en biología puede tener hasta 24 puntos. Esos puntos son asignados por 24 comisiones de asignación, cada una de ellas conformada por 3 personas,
Una de ellas, siempre, la o el representante de asignatura. Esta o este representante, salvo algunas excepciones, es asignado o asignada por quien coordina el departamento, es decir, no es elegido o elegida democráticamente por sus representadas y representados, que en su mayoría son personas de asignatura. Hace unas semanas, la coordinadora de la Unidad de Enseñanza de Biología solicitó a las y los representantes de asignatura enviar observaciones, propuestas y sugerencias acerca de cómo podría modificarse la tabla de criterios, previo a reunirse el próximo 3 de septiembre. Sin embargo, en el correo en el que se convocó a las y los representantes de asignatura, se les plantearon dos opciones: enviar una respuesta consensuada por academia o enviar una respuesta a título personal. Este lunes fue la fecha límite para que las y los representantes de asignatura de biología enviaran la respuesta. Como es de esperarse, la mayoría optó por la segunda opción: no tomar en cuenta a las representadas y representados y enviar su respuesta a título personal. En las academias en las que se hubieron reuniones para generar una respuesta consensuada, hubieron académicos de tiempo completo que propusieron que la antigüedad en la materia no fuera tomada en cuenta, argumentando que eso no es garantía de ser buenas y buenos docentes, dejando de lado que en biología la antigüedad docente siempre va acompañada de evaluaciones docentes y que las y los profesores reprobados en evaluación docente en biología no son asignados a curso. Otros académicos de tiempo completo quisieron que el número de publicaciones siguiera siendo el criterio más importante para asignar cursos y que no se le diera más puntaje a las actividades profesionales que desempeñan fuera de la academia. Como si la única manera de hacer ciencia fuera publicando artículos. Como si las personas que estamos contratadas por asignatura tuviéramos los mismos espacios y recursos económicos para publicar tantos artículos. Y lo más grave, como si poder comunicar ciencia a través de un artículo fuera alguna garantía de nuestra capacidad docente. ¿Acaso hay estudios que muestren alguna relación positiva entre publicar artículos y capacidad para transmitir conocimiento a estudiantes de licenciatura? ¿No? O al menos yo no he encontrado esos estudios. Parece ser que no se dan cuenta de la amplia diversidad de perfiles que existen en nuestra facultad y que enriquecen la formación de nuestras y nuestros estudiantes, quienes así pueden ver que también hay otros campos laborales en las que como científicas y científicos podemos desempeñarnos y que no implican publicar artículos. Es increíble que luego de un paro de labores de 4 meses en el que el personal de asignatura pidió a gritos ser escuchado, varias y varios prefieran hacerse de oídos sordos y no tomarlo en cuenta, y otros quieran fomentar políticas que amplíen aún más la brecha de desigualdad que existe entre el personal de asignatura y el de tiempo completo que es nuestra facultad. Ojalá que no tarden mucho tiempo en cambiar de parecer y volteen a vernos, a escucharnos y a apoyarnos, como algunas personas de la Facultad de Ciencias con posiciones de tiempo completo o de medio tiempo, empáticas con nuestra realidad, ya lo han hecho. Pues estaremos atentos a lo que nos denuncia Carla Juárez. Esperemos. Entonces, estaremos atentos a lo que nos denuncia Carla Juárez. Esperemos este problema no pase a mayores y se acepte la participación y la opinión de los docentes de asignatura. Ahora estamos muy orgullosos de presentarles un nuevo programa que se va a transmitir a través de Radio Ciencias. Para esto, Michinobu Takano nos informa. Takani. Silencio Estudiantil, un programa de estudiantes para estudiantes. El staff de Silencio Estudiantil les hace la cordial invitación a la población estudiantil reescucha a unirse a la comunidad de Discord del programa. Dentro del servidor se realizarán las sesiones de grabación del programa donde podrán participar como espectadores, por lo que estaremos leyendo sus comentarios. Estamos buscando personas que deseen participar en nuestros programas. Se realizarán actividades, discusiones, entrevistas y algunas colaboraciones con otros programas de radiociencias. El servidor de Discord cuenta con voz de música, memes, juegos y lo más interesante, un bot 24/7 que transmite música de distintos géneros musicales. Y además, mediante este, podrán escuchar la programación de radiociencias en el momento que esté al aire.
Tal vez se preguntarán, ¿pero qué es Silencio Estudiantil? Bueno, pues Silencio Estudiantil es un programa que surge de la necesidad de que el sector estudiantil tenga un espacio donde éste sea escuchado, y que a diferencia de las redes sociales, esta no esté opacada con comentarios tóxicos, shitposting, y que se logre un ejercicio verdadero de dialéctica. En Silencio Estudiantil abogamos por el respeto al libre pensamiento, y mediante este evitar generar radicalismos ideológicos. Pero no únicamente hablaremos de temas serios dentro del programa, también se hablarán de temas ligeros que nos involucren, como lo puede ser hablar de los lugares dentro de SU donde se pueda comer rico y barato. Ya sabemos que es la Facultad de Ciencias. Y programa de este estilo, por lo que dependemos de la participación de la comunidad que generemos. Este proyecto está recién comenzado. Nuestro primer programa va con la temática de fin de semestre. Les avisaremos vía Discord de la dinámica completa. Estén atentos al grupo y vayan pensando cómo fue su experiencia en un semestre tan complejo, con paro, pandemia y además más corto de lo normal. Soy parte del staff del programa, por lo que pueden contactarme vía Telegram, @michinobu, tal como suena, pero con B, y con gusto les mando la liga para unirse al servidor de Discord. O pueden visitar las redes de Radiociencias, y ahí podrán encontrar la publicación con la liga o el código QR para ingresar. Con esto me despido y regresemos al programa. Muchísimas gracias, Michinobu. Toda la suerte con su nuevo programa. Por favor, chéquenlo. Le ha metido muchísimo esfuerzo, le está quedando increíble. Vale muchísimo la pena. Escúchenlo, no solo porque sea Radiociencias, sino en verdad es un muchacho que promete muchísimo. Pues así termina nuestra sección de información. Espero la hayan disfrutado. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo corte musical. Ya saben cuál es la temática musical de hoy. Y si les gusta la temática de hoy, síganos sintonizando porque les tenemos varias sorpresas. Nos vamos con You Can Always Get What You Want. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Pues ese fue nuestro segundo corte musical. Espero lo hayan disfrutado. Ya saben la temática. Ahora pasamos a nuestra sección de análisis. Entonces, en esta sección lo que vamos a tener hoy son 2 entrevistas con 2 candidatos a la dirección. Uno es Luis Felipe Jiménez García y el otro es Gerardo Jorge Vázquez Fonseca. Entonces vamos a empezar con la entrevista a Luis Felipe Jiménez García. Asumo que ya todos saben quién es. Creo que ni siquiera necesita introducción. Entonces déjenme ver si ya anda por acá. A ver, un segundo. Ya ven que aquí siempre tenemos pequeños detalles técnicos, porque tampoco es como que tengamos muchísimo presupuesto. Entonces ya está por acá Luis Felipe. Entonces, pues los tengo aquí atrás para que un Luis poquito Felipe. cubran el relajo de atrás. Pero también para... Luis Felipe, ¿cómo andas? Hola Luis, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con gusto. Por acá. Gracias. Vimos que pues ya presentaste tu informe de trabajo, ya respondiste algunas preguntas hoy más temprano. Entonces queríamos hoy tener como un esquema distinto, con una entrevista pues un poco más pues, que te conocemos. Tratamos de preguntarle a la comunidad qué preguntas tenía, recuperamos algunas de las que ya te han hecho. Entonces eso, queríamos un formato un poco menos oficial, un poco más en confianza. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Y lo primero que queremos hacer es preguntarte, ¿hubo algo que se quedó en el tintero hoy más temprano? ¿Algo que querías haber dicho y se te pasó decir? Pues sí, yo creo que sí. Pues los que hemos estado en la facultad y la vivimos, creo que a veces hay una percepción por fuera. Y yo quería decir que la exposición de ideas, cuando están argumentadas, no porque ustedes estén aquí, pero
A mí me parece que las argumentaciones que se presentan en este caso son muy buenas, pero en la facultad como que es una, si no una costumbre, una cosa no rara de poner en la mesa argumentaciones que generan debate. Si hacemos un diagrama de flujo, yo diría, hay una situación, un problema o un tema, y la gente nos expresamos, y yo creo que libremente. Y eso genera polémica en ocasiones, o si no es que siempre, ¿no? Unos piensan una cosa, otros. Entonces, el contrastar ideas pero argumentadas. Y eso se nos da mucho, creo, ¿no? En la facultad, tratar de hacer un argumento adecuado. Entonces, eso necesariamente genera discusión. Pero esa discusión, el resultado que yo pienso que es el mejor, es que va construyendo consensos. En este diagrama de flujo sería eso, ¿no? Argumentos, debate, discusión y un intento de construir consensos. Y el cuarto elemento es cuando se logra llegar a un acuerdo. Eso es como un momento, pues, pues no sé llamarle alegría, ¿no? Sino de un momento en el que uno dice, bueno, tanta discusión, y a veces la discusión puede ser muy larga, pero son cosas que en la práctica y en la actividad científica ocurren todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que es bueno en la facultad. Yo en algún momento, no sé si lo dije, lo esbocé, pero sí quería decir, ¿no? Que es una característica de la facultad que hay que mantener. Y en ese flujo, pues necesariamente hay participación de los tres sectores. A lo mejor en nuestros temas más los académicos, luego tocamos con estudiantes, pero también con trabajadores. Los tres sectores, ¿no? Y qué bueno que sea y fuera, además en las tres áreas. Entonces yo incluso pensé que sería bueno preparar un esquemita con esto que estoy diciendo, ¿no? Un diagramita de flujo y los actores que estamos participando, a veces sí, a veces no, pero estoy hablando en general. Entonces, eso creo que me hubiera gustado resaltarlo más, y de ahí el plan que presenté y los diferentes temas se pueden ir mapeando y están relacionados horizontal y verticalmente. Pues eso creo que se me quedó, y por lo demás creo que hay detalles en el plan, pero como están escritos, es importante pensar que ahí quedó y se puede decir más sobre cada uno de ellos. Por los tiempos y por eh, el tipo de presentación que hubo, pues no era el momento. Incluso por eso seleccioné algunos temas de cada programa que yo pienso que se van a amarrar con proyectos y con objetivos y metas y acciones concretas. Pero sí, básicamente es eso, ese diagrama de poner debate, poner argumentos, contrastarlos, debatirlos, tratar de consensar y en lo posible llegar a acuerdos con la participación de tres áreas y tres sectores de la facultad. Sería eso. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Ahora, pues sí, el equipo de Radiociencias realizó como revisamos tanto el informe por escrito que usted presentó como las distintas preguntas que ya ha respondido y tratamos de contrastarlo con respecto a las propuestas de otros de los candidatos. Y por ejemplo, algo que al menos no pudimos encontrar, pero estoy seguro que si no es que no lo vimos, es que usted sí lo ha pensado, es respecto a la problemática ambiental. Eh, ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Usted qué piensa sobre esto? Y en particular, recibimos una pregunta de la audiencia que dice lo siguiente. Respecto al acuerdo de adopción de Pedregales que firmó la facultad en junio de 2019, la facultad posee alrededor de 5 pedregales, los cuales convivimos en nuestro andar por la facultad. Por tanto, 1. ¿Cuáles serían las acciones que necesitamos para proteger estos espacios? Y 2. ¿Qué podemos hacer para que la comunidad de ciencias se interese más por la protección y cuidado de los pedregales? No sé si usted quisiera responder estas preguntas en particular o más en general, ¿cuál sería la propuesta respecto al problema ambiental? Bueno, en general, y tal vez no sé si puedo puntualizar, el problema ambiental debe
sobrepasar el discurso. Voy a ponerlo quizá con un ejemplo que viví. Pues es un tanto raro recibir una invitación a dar una plática en un contexto de un día del medio ambiente por un colegio de biólogos, ¿no? Y primero que nada es por qué yo, y segunda, cómo crear puentes entre esa área y lo que uno hace, que es muy particular. Bueno, yo creo en una biología, en una naturaleza toda interrelacionada, ¿no? La dividimos para estudiarla, pero todo está relacionado. ¿Qué tiene que ver el nucleolo que yo estudio con un ecosistema? Pues podemos hacer un ejercicio mental diciendo cuánta masa de nucleolos hay en la selva alta perennifolia. Y es un ejercicio mental bonito, lo he practicado y ya. Pero bueno, volviendo al tema del ambiente, miren, el estudio de la diversidad a nivel subcelular, que es lo que a mí me interesa, entre otras cosas, nos ha llevado a incursionar en islas como la Isla Sacrificios, a la selva de Chiapas, en particular a la Candona, etcétera. Y siempre en esos contextos uno recibe y aporta, pues quizás ignorancias más que nada, pero uno aprende que ciertas cosas son importantes. La facultad ha estado involucrada en la reserva del Pedregal, como dicen los pedregales, y necesariamente en la carrera, particularmente en biología, pues permea mucho sobre eso. ¿Qué decir, no? No puedo decir si yo soy ambientalista o no, pero pues sí, hay una preocupación por el ambiente, eh, la basura, por decir algún ejemplo eh, quizás de este tamaño, pero yo sí creo que es necesario, uno, que la facultad participe en programas, sociedades, coloquios, en donde los temas ambientales sean pivotales y de interés, ¿no?, general. No importa el área en la que estemos, creo que es importante. Y de ahí, pues necesariamente hay un puente hacia el asunto de la sostenibilidad o sustentabilidad. Esos son elementos que, pues uno siempre está atento, ¿no? El Laboratorio Nacional de Sustentabilidad en Ecología, uno se entera de muchas cosas y eso me pasó un poco cuando estuve en la unidad de enseñanza, ¿no? Que de repente tienes que ver con todas las áreas de la biología y yo no creo que ninguna sea menos importante, ¿no? A veces se dice es que privilegian la experimentación. Bueno, no espero que sea mi caso. El trabajo de campo, por ejemplo, en fin, el tema ambiental es muy importante. Y si hay participación de académicos o de estudiantes o de incluso trabajadores en este tipo de organizaciones, las no gubernamentales o las sociedades científicas, en las clases, en los coloquios, en las actividades, creo que la presencia es un elemento inicial y necesario para poder opinar en todo caso. Eso es en términos generales, y la propuesta es que pues, la facultad siga participando en este tema de la reserva de los pedregales, pero también a través de CISAL y a través de Juriquilla, hay muchos temas ambientales que yo creo que hay que apoyar, ¿no? También hubo una experiencia de mi parte ahora que hubo oportunidad de ir a Arabia, al Mar Rojo, y conocer y darme cuenta que hay el llamado arrecife más caliente del planeta, y visitarlo y sentir lo que hay de investigación en el tema, la difusión. Creo que hay que tender puentes hacia todas esas iniciativas, mantenerlos y apoyarlos. Y qué mejor que pudiéramos hacer que los estudiantes ingresaran rápidamente a esos temas. Claro, unos se interesarán por otras áreas para dedicarse, pero es un área en la que yo creo que la participación desde cualquier área ayuda a todo mundo, ¿no? Las iniciativas de conservación que hay, toca temas como lo de apagar la luz cuando no se usa, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema ambiental es
es muy importante desde mi punto de vista. Y en cuanto a las preguntas, no sé si con esto quedan contestadas o si quieren que alguna de ellas las podría ah, puntualizar. No sé si las puedes mencionar a las dos, a ver si alguna de ellas podemos puntualizarla. Claro, las dos preguntas eran, ¿cuáles serían las acciones que necesitamos para proteger estos espacios? Y la segunda es, ¿qué podemos hacer para que la comunidad de ciencias se interese más por la protección y cuidado de los pedregales? Sí, un poquito queda abarcado en lo general. Acciones puede haber muchas, pero insisto, en ambos casos, la presencia en lo posible, en la organización, en la dirección, en la conducción, en cualquiera de las actividades que tenga que ver con ello, creo que es primero necesaria y luego es importante para que fluya, ¿no? De repente hay organizaciones en las que no hay gente de nuestra facultad, por ejemplo. Voy a poner el ejemplo de sociedades científicas. Eh, si no tenemos presencia en ellas, pues un poquito que no fluye todo lo que está ocurriendo ahí, iniciativas, talleres, todas las actividades. Entonces yo creo que participar en lo posible en la organización y en los eventos de esas, pues de los Pedregales, por ejemplo, de la reserva, que académicos de la facultad han estado de coordinadores de la reserva, ¿no? Y eso ha sido desde mi punto de vista muy importante. El doctor Zenón Cano, por ejemplo, que fue de los primeros, pues esa presencia hace que la gente seamos más sensibles, ¿no? Al estar ahí, ok, si nos vemos, Cristina, al estar con participación en ello, creo que favorece el que se pueda ayudar a darle importancia y por lo tanto a que participemos en su conservación, en en su buen funcionamiento. Perfecto, muchas gracias. Ahora, justo quería empezar con una pregunta que no está tal cual en su plan de trabajo, pero ahora quería pasar a una que sí, y esa ya la hemos discutido un poco aquí en el programa. Entonces, este es referente a los estudiantes y sobre todo a, pues ya hemos platicado aquí en este programa que uno de los principales problemas que enfrentan las y los estudiantes es la salud mental, la salud psicológica en general. Entonces, ya esta administración y administraciones pasadas desarrollaron el programa Espora. Sin embargo, pues desde que entrevistamos a las que trabajan ahí nos han dicho está rebasado, le ofrecen a los estudiantes otras opciones que hay, pero pues es una realidad, ¿no? El programa está rebasado y usted menciona en el trabajo, dice, fortalecer el apoyo psicológico a través del programa Espora. ¿Podría detallarnos un poco más cuál es la idea, cómo se planea fortalecer Espora y esto cómo va a beneficiar a las y los estudiantes? Sí, es una realidad que hay una problemática. Yo recuerdo en una reunión cuando se estaban configurando las tutorías que la facultad entró al programa institucional de tutorías, que ahora ya es una realidad muy grande. Hubo pláticas de gente que estaba en Espora y llamó mucha la atención de que se dieron datos de que en ese momento, y creo que continúa, la población estudiantil tiene un asunto de ansiedad que no es exclusivo de los estudiantes y creo que en muchos sectores de la sociedad. Y ya se empezaba a ver que había un trabajo muy grande. Entonces la realidad es que hay un problema, que es un problema de salud mental, y ahora con la pandemia todavía más. Y eso es una cosa urgente que hay que atender. Creo que en particular hay dos acciones que sí son necesarias hacer con Espora y es incrementar eh, el personal que ahí atiende a los estudiantes. Y el esquema que usan es de eh, incluso académicos que realizan posgrado, gente que está en formación o gente ya profesional del área. Pero sí, está rebasado es por falta de personas que puedan atender con en mayor cantidad a estudiantes. Entonces sí creo que hace falta gente
ahí y habría que buscar esquemas platicando con la gente de Espora sobre si eso es realmente una solución o parte de la solución. Y el otro es, no estoy seguro, pero me parece que el espacio físico también hoy día no es suficiente. Yo creo que esos dos asuntos, esos dos temas de más personas profesionales del campo y más atención, quiere decir mayor espacio para que haya gente simultáneamente siendo pues atendida. Creo que son dos cosas mínimas que a mí se me ocurre ahorita que pueden discutirse. Y en sesiones, el tercer punto sería tener sesiones con la misma gente de Espora para ver qué soluciones también ellos tienen y ver su factibilidad de implementarlas lo antes posible. Necesitamos preparar a la facultad para una etapa que yo le llamo, que se le llama, yo no la inventé, la etapa de pospandemia. Cómo seguir en esta pandemia, que es uno de los temas, hay más. Una parte dentro de la sociedad, dentro del mundo, que es la pandemia, cómo prepararnos para continuar viviendo en ella y cómo preparar para regresar a otras condiciones que pues, no van a ser exactamente las mismas, pero cómo prepararnos para ello. Y la salud mental pues, es necesaria, necesitamos reforzarla con al menos creo que esas dos acciones. Y la tercera, las acciones que emanen de la discusión que podamos tener con la gente que se dedica a eso. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, bueno, la pregunta anterior referente a el sector que son los estudiantes. Ahora quería preguntar sobre los docentes. Y creo que pues el tema que está ahorita en la mesa es el problema con los profesores de asignatura y los ayudantes. Entonces, yo lo sé porque hemos trabajado juntos en las mesas y yo sé que creo que estoy en lo correcto en asumir que usted va a impulsar que las mesas se sigan realizando y se negocien y se discutan los distintos problemas que hay. Entonces, ¿Sí? la pregunta más bien sería un poco en el sentido de, ya algunas personas que hemos invitado a este programa nos han dicho que los recientes acontecimientos les han causado reflexiones respecto al problema de los profesores y profesoras de asignatura. Entonces, ¿cuál cree que usted, cuál sería la principal reflexión que tuvo y cuál cree usted que es el problema que es más importante resolver? Bueno, el problema que yo creo que es inmediato es el de que se realicen en tiempo y en forma los pagos de cualquier persona, y aquí se incluye a los profesores de asignatura, a los ayudantes. Ese error creo que no debemos volverlo a cometer. Eh, las causas, pues hay muchas explicaciones y ya pasamos el punto en el que de dónde salió el problema, hay que resolverlo. Y yo creo que se está resolviendo, yo no sé si ya se acabó de resolver, creo que no. Bueno, no es que no sepa, sino que está solucionándose y esa es una de las cosas que tenían que atenderse inmediatamente. Pero eso reflejó otras cosas, y reflejó otras cosas como, pues, se ha mencionado la precariedad, que sin menospreciar no es exclusivo de lo de asignatura, creo que hay una cosa más general, y la estabilidad. Para tener una academia fuerte, es tener buenos cursos, buenos docentes, pues no basta con que alguien sepa mucho, tenga mucha experiencia, tenga muchos elementos didácticos, pedagógicos, etcétera, ¿no? Sino que tiene que pasar por un bienestar personal. Eh, hay, hay que decir claramente que eh, son, son trabajos, igual que los que estamos luego de tiempo completo en las universidades, en la academia, son asuntos que en realidad nos ayudan a vivir de eso. Nos ayudan a vivir de eso, quiere decir que pues influyen en nuestra vida diaria y creo que es muy delicado que no atendamos lo más rápido que se pueda y lo mejor que se pueda.
Entonces, este asunto que se reveló, que si el pago que se ofrece es, ahí tenemos un contexto universitario nacional que no es muy favorable, pero hay que buscar lo mejor que se puede, ¿no? Y la estabilidad, pues buscar elementos, ahorita que están las mesas en discusión, pues entre todos tenemos que buscarlo. Yo no sé si alguien tiene la varita mágica, por decirlo así, sobre, pues le subimos el 500% a todos y ya se solucionó y además, porque es un asunto de recursos, pero sí podemos tratar de ver qué se puede resolver internamente y qué acciones podemos tomar conjunto para tratar de obtener algunas condiciones mejores, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay cosas muy concretas que se están definiendo ya en alguna mesa y que son más inmediatas, como las promociones, ¿no? Las promociones que están determinadas en el EPA y que son promociones que requieren de una actividad y calidad académica que yo creo que en la gran mayoría de los casos se superan con creces. Y bueno, en ese sentido digo, eso que está más inmediato a una cosa que es más a largo plazo, lo he dicho en otros momentos, qué bueno que la facultad contara con una gran mayoría de profesores que ya son de asignatura A, pero que ya somos también muchos o la mayoría de asignatura B. O sea, las promociones están a la mano y creo que son muy factibles de desarrollar en el corto plazo. Y lo demás es una cuestión de discusión quizás más hacia afuera, pero no por eso quiere decir que la estemos llevando hacia afuera y nos olvidemos, sino que hay que ver qué se hace pues, para mejorarlas, ¿no? Al interior de la facultad y tal vez hacia otros lugares universitarios, sin que esto tenga que necesariamente que pasar por un conflicto irreductible y sin solución. Entonces, sí, creo que hay que seguir continuamente con eso y yo creo que no hay que pararle, hay que seguir discutiendo y buscando soluciones eh, pues, que sean factibles y que sean claramente en beneficio de los profesores, de los ayudantes y de los académicos en general. Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Sí, ahora que menciona la problemática de pagos, sí, justo el programa de hoy le vamos a dedicar a ese tema, que todavía no está resuelto, todavía faltan algunos detalles, luego Ujú. informaremos a la audiencia. También me agrada que mencione que pues, sí, el problema de pagos es uno de muchos. Ya mencionó las promociones, ha mencionado el problema de precarización que es general en el país, otros. Entonces, pues, muchas gracias por darnos este breve panorama amplio. Ahora quería pasar a una pregunta que es como relacionada con, de hecho está muy relacionada con lo que usted mencionó al principio. Tiene que ver con esto que llamaríamos como actores no institucionales o no sé bien cómo llamarles. Y es en esta como discusión que luego hay en la facultad, luego hay como muchas especulaciones, sí, no hay muchas razones, entonces se especula, es que detrás de cierto candidato hay cierto grupo, ciertas personas, se habla a veces de directores, se habla a veces de sectores movilizados de una u otra manera. ¿A usted le gustaría responder de alguna manera a esta gente que especula, como estos nexos de poder, esta gente que está detrás de los candidatos? Pues me gustaría hacerlo si se toma como lo que yo decía al principio, una forma de argumentar, contrastar ideas, debatir, consensar, llegar a acuerdos. No, no creo que sea necesariamente la vía de entrar en discusiones estériles. Eh, Estériles en el sentido de que eh, no se busque llegar a acuerdos, a consensos, o al menos, a que las posiciones que se establecen en diálogo, en un debate, eh, se lleguen a consolidar como que pues, son tal vez incluso irreductibles. Eh,
si hay gente detrás de alguno de los candidatos, pues pienso que si no la hay, no sé, estaría peor. Si hay grupos, etcétera, pues creo que siempre va a haber gente que apoye. Yo he tratado a lo largo de mi trayectoria en la vida personal y todo, de, de no favorecer debates que parece que no van hacia ningún lado. Y eso es difícil de saber. Creo que lo que uno pudiera intentar hacer es dialogar, escuchar todas las voces y que a uno lo escuchen. Yo creo que el poder hablar con muchos sectores, muchas tendencias, o el intentar hacerlo, creo que es adecuado. Y en ese sentido, si hubiera gente detrás de un candidato que apoyan de una cierta manera y que se ve claramente que es un apoyo que va a beneficiar a la comunidad, pues no estaría yo de acuerdo en que fuera un apoyo que generara una polarización, ¿no? Pero tampoco por ello quiero decir que si un grupo es de una cierta tendencia o de otra, tampoco se deba hablar con todos, ¿no? Yo creo que hay que hablar entre todos, con todos, y tendrá uno coincidencias con gente que no solo pertenezcan a grupos, sino con gente individual. Es decir, hay que estar abierto a todos. Y yo no diría que hay que responder si estamos apoyados por alguien o no. Yo creo que en parte no lo puede uno negar si a uno lo apoyan por alguna razón. Creo que eso es bueno, pero tampoco creo que por ese apoyo uno deba, eh, como decir, retribuir ese apoyo de alguna manera. Si es así, pues qué mejor que no tener un apoyo, ¿no? Creo que si hay apoyo debe ser para que uno trate estando en un lugar como este, que podría ser la dirección, una coordinación de carrera, pues al asumir ese cargo, deja uno de ser, si es que lo fue, de cierta tendencia o de un grupo que lo apoyó. Creo que en ese momento uno pasa a ser una persona que debe facilitar a la comunidad las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí hay alguna cuestión de que está apoyado por alguien o no se va a poder quitar eso. Creo que no lo asumo, digamos. No creo que yo deba pensar en que alguien me está apoyando, me esté apoyando y entonces yo deba retribuirle algo. Yo creo que en los cargos hay que responder a la comunidad, a toda, ¿no? Y lo he tenido las experiencias a lo largo de los lugares en los que he estado representante, ¿no? Los consejos y me ha parecido que pues no necesariamente uno le gusta a todo mundo, pero pues tratemos de hacer lo que nos toca en el lugar que nos toca y ver a la facultad como una comunidad completa y yo pienso que sin favoritismos. Muchas gracias por la respuesta, doctor Luis Felipe. Y ya la última pregunta está relacionada con, pues justo desde Radio Ciencias estamos haciendo como un esfuerzo por realizar un diálogo con los candidatos, por escucharlos, por saber sus propuestas, por un esfuerzo por contribuir a procesos democráticos en la facultad. Entonces, en este sentido, a nosotros nos gustaría, una vez que el rector menciona una terna, organizar, no nos gustaría llamarlo un debate, pero sí un diálogo entre quienes terminen estando en la terna. Entonces, le queríamos preguntar, si usted terminara estando en la terna que elige el rector, ¿estaría dispuesto a participar en un diálogo con los otros candidatos a través de nuestro programa? Pues sí, contesto rápidamente, absolutamente que sí. Desde luego, eso creo que es bueno. Sí, me parece Perfecto. que es bueno y para los candidatos que participamos y llegamos a estar en la terna, como para la gente que atiende a ver esos debates, porque también la gente puede a través de ver el debate, escucharlo, eh, conocer un poco más
a la gente que está participando, a los candidatos, ¿no? Sí, desde luego que sí, soy proclive a que esos ejercicios democráticos sean recurrentes, ¿no? Y los asumamos pues con ganas y con gusto y sin el afán de pelear, ¿no? Sino de debatir y contrastar ideas. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Jiménez García. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por tomar tiempo de su noche, que yo sé que ha tenido un día largo, pesado, pero pues le agradecemos mucho. Esperemos este ejercicio le sirva a todos los que nos escuchan. Eso nada más. Muchísimas gracias por participar. No, gracias a ustedes por invitarme y estamos aquí atentos. Buenas Perfecto. noches. Aquí seguimos. Buenas noches. Buenas noches. Pues este fue el doctor Luis Felipe. Ahora vamos a ir a un breve corte musical, no porque ya haya terminado la sección de análisis, sino porque pues, necesitamos revisar unas cositas y qué mejor pretexto para poner más canciones de The Rolling Stones. Entonces los dejo con Painting Black. Disfrútenlo, por favor. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Radiociencias. Ya estamos de regreso de nuestro breve corte musical. Espero lo hayan disfrutado. Espero disculpen a la pequeña gatita universitaria que está en el fondo. Está muy desesperada por salir del cuarto. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda entrevista del día de hoy. Estamos con el doctor Gerardo Jorge Vázquez Fonseca. Déjenme ver si ya está por acá. Un segundo. Doctor. Hola, buenas tardes. Noches ya. ¿Cómo estás? Noches, sí, ya. Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí trabajando y seguiré trabajando todavía un rato. Ay, pues me imagino que hoy ha tenido un día muy pesado. Digo, ha estado en la presentación desde en la mañana. Sí, pero como le comentaba hace ratito a Cristina, como empezaron las inscripciones, en la coordinación hay una luz de solicitudes. Más de 150 correos he contestado en la mañana, bueno, todo el día, con con cientos de peticiones. Bueno, entre otras cosas. Pero, pues, como le decía yo, pues para eso estoy aquí en la coordinación. Me imagino que el trabajo debe ser arduo. Yo he conocido Sí, personalmente a coordinadores del departamento de matemáticas y sí sé que justo en este periodo hay muchísimo trabajo. Sí, hay mucho trabajo, mucho. Y hay muchas cosas que tenemos que resolver lo más pronto posible para apoyar a los estudiantes y también a los profesores. Pues me imagino que sí. Así es. Bueno, si le parece, pasamos a la entrevista de una vez. Cuando quieras. Seguro a la audiencia le interesa mucho. Entonces, pues igual que ya le mencionaba al doctor Luis Felipe, que entrevistamos previamente, pues realizamos de parte del equipo de Radiociencias como una revisión tanto del plan de trabajo que usted entregó en físico, como de las preguntas que le han hecho, incluso le preguntamos a la audiencia que nos mandaran algunas, revisamos algunas de las que se realizaron un poco más temprano. Entonces, una de las que nos parecía, bueno, creo que se ha discutido en este programa de varias maneras, es el programa de tanto la cuestión de género, la violencia de género en particular. Nosotros vimos que en su programa de trabajo usted justo menciona esto, la problemática de la violencia de género, pero le dedica muy poco. Entonces estoy seguro que usted tiene muchas ideas, muchas propuestas en este respecto y nos gustaría escucharlo. ¿Qué tiene que decir en este respecto? Sí, mira, en particular, bueno, uno ve la violencia. Yo he visto la violencia en personas adultas, en niños, y en particular, yo he estado rodeado de muchas mujeres. Tengo 5 hermanas, y le comentaba a Cristina que soy de Monterrey, y son muchas mujeres. Tengo puras primas. De Monterrey no tengo más que en Torreón un par de primos, pero he estado rodeado de mujeres y me comentan las situaciones de violencia que han vivido, y yo creo que eso no lo debemos soportar ni tolerar. Siempre tenemos no solo en las mujeres, pero en particular en las mujeres,
es muy común que se dé esta violencia, tanto física como verbal, como emocional. Y al parecer nosotros estamos acostumbrados a eso. He tenido que resolver algunos casos de algunos profesores que creen que ciertas formas de interactuar con las mujeres son normales y porque en su época eso era normal y no lo es así. No lo es así. Y no tenemos por qué acostumbrarnos a que haya esa... y entonces tenemos que volverlo parte de nuestra cultura, que esté en nuestra sangre la no violencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya hay algunos mecanismos, como yo mencionaba en el informe de la directora actual, hay muchas cosas que ya se están haciendo en la facultad, pero creo que se pueden mejorar. En las mismas presentaciones de hoy podemos empezar a llenar de propaganda o programas o cosas en internet para evitar la violencia, que no se nos vuelva una costumbre la violencia contra nadie, y en particular contra las mujeres. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, pues justo teníamos como 3 temas que preguntarle. El primero es referente al estudiantado, el sector más grande en la facultad. Entonces, no recuerdo si en su presentación hoy más temprano habló sobre uno de los problemas que más hemos escuchado que le está quejando hoy a las y los estudiantes, que es el problema de las clases en línea. Digo, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabemos, esperemos que pronto termine este problema, pero pues incluso se va a tener que afrontar, ya sea que estemos en un sistema mixto, cuando regresemos, mucho de tal vez el rezago, tal vez el hartazgo en ciertas dinámicas de clase. No sé si usted tenga propuestas sobre cómo afrontar este problema de las clases en línea y en general de la digitalización de muchísimos procesos de enseñanza. Bueno, una de las cosas que, gracias a estar en la coordinación, me he dado cuenta es que hay alumnos que prefieren las clases en línea y hay alumnos que ya quieren regresar a tomar clases presenciales. Obviamente, este ha sido un parteaguas y debemos aprovechar las dos cosas. Seguir dando clases en línea. Hay profesores que también prefieren dar clases en línea. Entonces, no hay que desaprovechar eso. En la facultad, como vimos, ha crecido el número de alumnos. Eventualmente no vamos a caber. Ya teníamos problemas para ocupar los salones antes de esta pandemia. Ahora, pues seguramente tendremos todos los años más alumnos. Entonces no hay que desaprovechar que hay gente que está interesada en las clases en línea y hay que tener gente dedicada a preparar material que se pueda utilizar en línea y que esté a la disposición de la gente, de los profesores y de los alumnos. Regresar, ese es un problema que está en el mundo. Y sin embargo, he visto yo diferentes lugares del mundo que pues está regresando parcialmente, de forma alternada, van unos alumnos, van otros otro día. Esa es una cosa que tenemos que empezar a experimentar. No sabemos aquí en México, por esta cuestión de la falta de vacunas todavía en toda la población, cómo va a afectar. En la UNAM se está reteniendo todavía este inicio presencial y sin embargo sabemos que hay varias facultades que por su naturaleza tienen que estar ya presentes y
Y entonces, esta misma presencia que estamos viendo nos puede servir como modelo para aplicarlo nosotros en la Facultad de Ciencias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, la segunda pregunta ya estaba más bien dedicada al sector de los docentes, que pues sí, como ya había mencionado, creo que ahorita el problema como que más sobresale es el problema que tienen ahorita las y los profesores de asignatura y ayudantes. Entonces, mucha gente ha mencionado, ¿no?, que todos los acontecimientos recientes han llamado a la reflexión y han evidenciado que hay diversos problemas que se tienen que resolver respecto a este sector de la comunidad. Uno, quería preguntarle cuál es su postura respecto a las mesas de trabajo, si usted piensa darles continuidad y cómo lo haría. Y otra es... Sí, perdón. Dígame. No, sí, mejor termina la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál cree usted que es el problema más urgente o más grave que requiere solución respecto a las problemáticas que enfrenta este sector? Bueno, una de las cosas que yo decía eventualmente era que nuestros egresados, se habla de que necesitamos en el país miles de científicos para resolver muchos problemas de la sociedad. Entonces, bueno, habría que, bueno, hay varias ejes de ataque. Uno, de la gente que ya ha terminado, que tiene su doctorado, tratar de aprovecharla, primero dentro de la facultad ver y dentro de los institutos ver si tienen cabida. Hay mucha competencia. Yo estoy en el Instituto de Física y cada vez que salen plazas en el Instituto de Física hay una competencia muy intensa entre los candidatos. Y por eso es que la gente busca otras opciones, como dar clase. Y dar clase en la universidad es un orgullo, y además una necesidad también que tenemos en la facultad de que haya profesores que den clase, profesores de asignatura que den clase y que nos ayuden a esta labor. ¿Cuál sería esta parte? Pues ver cuántos, en esto que ya se inició, ya hay un precedente, ya hay mesas de diálogo, ya hay, mañana vamos a tener una reunión para platicar acerca de ello, y ver cómo atendemos esta parte. Ha habido discusiones dentro del Consejo Departamental que yo participo de cómo podríamos nosotros ir abordando esa problemática. Y el problema es esta falta, quizá no solamente en ciencia haya falta de empleos en este país, sino en otras áreas, pero hay que hacer, insisto, ver a las autoridades que la ciencia la necesitamos. Hay que hacer ver a las empresas que la ciencia necesitamos. Como yo comentaba, yo fui a echar a andar la carrera de Ingeniería Física a Mérida y me sorprendía que los ingenieros químicos no tenían ningún problema. Las empresas ofertaban una serie de servicios sociales a los alumnos y los alumnos iban y muchos de ellos se quedaban en las empresas. Los querían, sabían las empresas qué hacían ellos y por eso lo solicitaban. Entonces aquí también hay que hacer que nos conozcan y que nos soliciten a nosotros. Insisto, yo no tengo miedo de ir a tocar puertas y moverme en diferentes ámbitos. Ya lo he hecho en otras ocasiones. ¿Cuál es la problemática? Pues que que tienen muy pocas horas de clase, y no hay plazas suficientes en la UNAM para dar tiempos completos que eventualmente se tengan. Pero a veces eso no depende solamente de la universidad, sino de las autoridades afuera de la universidad. Entonces creo que también debe haber una participación desde fuera de la universidad para apoyarla, no solo a la UNAM. Tenemos un montón de otras instituciones de educación superior. Se han creado nuevas
escuelas más pequeñas, que precisamente en el Instituto de Física nosotros empezamos a intentar trabajar con estas nuevas universidades pequeñas y ver si podíamos colaborar, pues para que ellos se desarrollaran y nosotros pudiéramos aprovechar las capacidades de de estas personas contratadas en estas nuevas instituciones. No sé si he contestado la pregunta. Sí, nada más. Bueno, creo que fue porque yo lo interrumpí, pero la pregunta había iniciado con si usted promovería estas mesas de diálogo que están realizando para Claro, resolver los problemas. claro, te digo, mañana mismo vamos a participar en estas cosas. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora, la penúltima pregunta va en el sentido de, bueno, es una pregunta que nos realizaron aquí en pues, uno de los redes sociales que tenemos. La pregunta es referente a los proyectos estudiantiles y en particular a las distintas actividades culturales que hay. A veces se han prestado, hay especulaciones de que a veces el presupuesto no se maneja bien y hay ciertos grupos que controlan algunas de estas actividades. Entonces, la pregunta tal cual nos la plantearon es, ¿cómo apoyaría los proyectos estudiantiles? ¿Y Bueno, cuál es su perdón. interés por preservar y ampliar la oferta de actividades culturales? Muchísima, muchísima. O sea, una persona no es completa si solamente se dedica a una parte del conocimiento o de las actividades que uno puede realizar. Un científico solamente estar metido en laboratorios o dando clase o haciendo cosas referentes a su profesión, no le da eso. Yo insisto mucho cuando doy clase a los alumnos que lean, que traten de practicar deporte. Yo practico deporte, a mis años todavía a veces voy al paseo ciclista y patino, y si puedo hacer otro ejercicio lo hago. Y yo creo que la juventud de nuestra Facultad de Ciencias, tiene aún más capacidades, obviamente, que las que yo ya tengo, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho eso. He visto los coros que han dado conciertos ahí en la facultad. He visto otras actividades culturales. Yo cuando era joven participé en varias actividades culturales. Estuve en grupos de danza folclórica, estuve en grupos de teatro. Y entonces yo creo que todo eso le da a uno una formación más que va a servir eventualmente para todo, hasta para dar clase, por ejemplo. Pues, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Y pues la última pregunta que le tendríamos entonces es, pues, este tipo de entrevistas y este tipo de ejercicios lo estamos realizando como con un esfuerzo de realizar ejercicios democráticos en la Facultad de Ciencias en particular. Y nosotros nos interesaría que una vez que se designe la terna por el rector, se pueda establecer, no le queremos llamar un debate, sino un diálogo entre quienes sean propuestos, justo para enriquecer la discusión, para enriquecer el debate y para que pues, le permita a la Facultad de Ciencias en general, a su comunidad, que quien llegue ahí sea la persona con el mejor perfil, con las mejores propuestas y que le pueda hacer el mayor bien a la facultad. Entonces, la pregunta Claro. es, ¿usted estaría dispuesto a participar en un diálogo que nosotros organicemos si Me llega parece la muy terna? claro, me parece bien. Una de las cosas que yo mencioné al final, yo he participado en muchos cuerpos colegiados, en particular participé en un cuerpo colegiado en el que éramos más de 500 académicos, que había desde extrema izquierda hasta extrema derecha, y después de mucho tiempo logramos un documento final. Cuando había días en el que alguien decía blanco y el otro decía negro, y pasando por todos los colores en medio. Creo yo que el diálogo puede llevarnos a soluciones. Insisto, cuando estuvimos en el claustro, después de tanta diversidad que había, llegamos a un documento final. Eso me encantó, de veras, de tener posiciones diametralmente opuestas,
Yo creo que la universidad es un lugar en donde debe existir el diálogo, no solamente ahí, en el país en general, pero en la universidad, nuestra universidad debe dar ejemplo de este diálogo. Perfecto. Pues muchísimas gracias en general, por aceptar nuestra invitación, por aceptar esta invitación al diálogo, por usar tiempo de su noche para estar aquí. Se lo agradecemos mucho. Yo sé que ha sido un día largo y pues eso no nos queda más que agradecerle de parte de todo el equipo. No, yo te agradezco mucho el haberme invitado y haber podido decir algunas de mis ideas. Gracias otra vez, pues cuando quiera. Perfecto. Que tenga buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Pues así termina esta sección de análisis, las 2 entrevistas con los candidatos. Hemos invitado a los demás candidatos, no recibimos respuesta, pero si alguno quisiera participar, la invitación sigue abierta, podemos organizarnos, no se preocupen. Espero este ejercicio, como le llamamos nosotros, de democratización, haya servido de algo, de entrevistar a los candidatos, de escuchar sus ideas, de tener un formato distinto. Así terminamos esta sección. Vamos al siguiente corte musical. Ahora nos toca Brown Sugar, ya saben de quién es. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Radiociencias. Pues así terminó nuestro penúltimo corte musical. Espero que hayan disfrutado la canción. También, bueno, se me pasó decirlo, mañana van a estar varios de los candidatos discutiendo con los profesores del CAPA. Entonces, si ustedes son miembros del CAPA, si quieren saber qué discuten sobre la problemática del profesor de asignatura más a detalle, no se lo pierdan. Va a estar interesante el conversatorio, va a ser con todos los candidatos. Además, les recordamos que la mesa de remuneración adicional y definitividades está realizando en apoyo con muchas otras personas, con la Secretaría de Comunicación, con las distintas coordinaciones, un censo sobre la problemática de remuneración adicional. Se les han enviado diversos correos. Si no les han llegado, escríbanos en las redes de Radiociencias y por favor participen. Es muy importante. Va a apoyar a las distintas problemáticas que hay en la facultad, como ya vieron escucharon que hoy hemos discutido. Entonces, ahora pasamos a la última entrevista del día de hoy. La entrevista va a ser con el doctor Carlos Prieto. Déjenme ver si ya anda por acá. La problemática es, pues, ya saben ustedes que han habido distintos problemas con los pagos. Como ya saben también, el programa de hoy va a estar dedicado a eso, pero lo modificamos por las razones que ustedes ya pudieron ver. Pero no queríamos perder la oportunidad de discutir un poco sobre esta problemática. Entonces déjenme ver si está por aquí. Carlos, ¿andas por aquí? Aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí ando, cansado, pero aquí ando. Menos mal. Pues te invitamos para hablar, disculpa que mi gatita siga en el fondo, sobre los problemas en el cálculo de la remuneración a docentes. Nosotros sabemos que tú te has dedicado a explorar la problemática de los tabuladores, la problemática del contrato colectivo y cosas similares. Entonces, no sé si nos quieras primero dar como un resumen general de qué es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de este cálculo de las remuneraciones y qué problemáticas pueden haber con eso. Bueno, lo primero que hay que decir es que la manera en la que se calcula lo que nos entrega la universidad cada quincena si bien es razonablemente clara cuando uno ha leído el contrato colectivo de trabajo, tiene muchas excepciones, ¿no? Muchas cosas que no son tan periódicas. Y algunas cláusulas específicas que sí son poco claras. Entonces, eso hace que integrarlo no sea tan sencillo, sobre todo cuando uno no se ha metido a leer el contrato y hacer el ejercicio. Por ejemplo, pues hay pocas cosas que se entregan con regularidad. Una de ellas es el salario base, ¿no? La prima de antigüedad, ¿no? Pero de ahí en fuera, todo lo demás, cada
cada rubro se entrega con una periodicidad distinta. Entonces, por ejemplo, hay otros conceptos que son material didáctico, estímulos como el PEPASIG, primas, primas vacacionales, también está el aguinaldo, estímulos que realmente no están establecidos en el contrato ni en ningún documento que hayamos encontrado hasta el momento. Entonces, sí tiene uno que jalar de varios lados la información para poder hacer estos cálculos. Y si bien a final de cuentas lo podemos sintetizar en una función, pues sí requiere de cierta experiencia. Problemas que hemos visto en muchos momentos son, para empezar, que la UNAM pone algunos criterios que no son realmente, que no se desprenden de una lectura cabal del contrato colectivo de trabajo. Por ejemplo, el vale de despensa. El vale de despensa, el contrato colectivo dice, cada mes se entregará un vale de despensa. Y la UNAM toma un criterio en el que dice, bueno, si tú no trabajaste el mes completo, entonces no te toca nada de ese vale. Es decir, te pudo haber faltado un día del mes y con eso es suficiente para que bajo el criterio de la universidad no se te entregue. Eso ocasionó en particular un problema con los semestres relacionados en la pandemia, en el que como se desfasaron, pues un semestre terminó por ahí del 17, el semestre de 2021, terminó el 16 de septiembre del año pasado, el siguiente se inició el 17 de septiembre, y entonces el último semestre pero la última quincena, el último mes de ese semestre no se trabajó completo y tampoco se trabajó completo el primero del siguiente. Y entonces la Dirección General de Personal dijo, pues entonces no te toca vale de despensa de ninguno, ¿no? Es decir, este criterio que pone la UNAM pues lleva a cosas absurdas. La persona de manera efectiva estuvo trabajando todo el mes y no se le entregó un solo vale de despensa por un desfase en el contrato, que bien podría haber sido como este de 17 días o podría haber sido de un día y el criterio habría llevado a lo mismo. Otro ejemplo de problemas en la integración de estos pagos es el aguinaldo, ¿no? El contrato colectivo de trabajo tiene varios casos para determinar cuánto aguinaldo te toca. Entonces, el contrato dice, pues lo primero que hay que ver es si estás trabajando en el mes de diciembre o no estás trabajando en el mes de diciembre. Si resulta que sí estás trabajando en el mes de diciembre, entonces hay que ver tu antigüedad laboral. ¿Cuánto tiempo has laborado en la UNAM independientemente de en qué periodos has sido? Entonces, si son más de 6 meses, entonces te tocan 40 días de aguinaldo. Si son menos de 6 meses, entonces te toca la parte proporcional de lo que hayas laborado en ese año. Bueno, la UNAM lo que hace es decir, pues esa antigüedad que habla, de la que habla el contrato colectivo, en realidad no es la antigüedad. Lo que quisimos decir fue la cantidad de meses que has laborado en ese año. Entonces, pues en lo que quisimos decir, pues la universidad hace una interpretación no justificada del contrato colectivo, que además en una de sus cláusulas dice, este contrato no será interpretable, ¿no? Lo cual es algo sorprendente. Explícitamente el contrato dice, no puedes andar interpretando esto, y la universidad lo hace. Y entonces, pues te entrega la parte proporcional, que suele ser mucho menor a lo que te tocaría con esos 40 días. Típicamente, las personas que tienen problemas con esto, pues son las personas que reingresan en un semestre impar, ¿no?
Las que reingresan en un semestre par o laboran todo el año y entonces no tienen problema, o laboran la primera mitad y entonces se les entrega la parte proporcional como dice el contrato. Entonces, este es un ejemplo de una cláusula que es interpretada, que es muy clara en cómo está escrita, pero que es interpretada por la universidad de una manera injustificada. Algo similar sucede, por ejemplo, con la prima vacacional. Entonces, también hay un criterio de antigüedad y la UNAM dice, no, pues si no laboraste 6 meses, entonces no te toca la prima de vacacional completa, ¿no? Hay varios aspectos así que son interpretados por la universidad y que no se corresponden con una lectura clara del contrato colectivo. Hay otras cosas que efectivamente son curiosas. Por ejemplo, en lo que respecta a la prima de antigüedad, realmente si uno lee la cláusula del contrato que habla sobre esta prima de antigüedad, hay una parte muy poco clara sobre lo que pasa antes de los 5 años. Se supone que todos tenemos derecho a que a partir del 5º año se nos pague una prima del 2% por cada año que pase a partir del 5º, ¿no? Entonces, si llevamos 5 años en la UNAM, se nos paga un 10% extra sobre nuestro salario base. Si llevamos 7 años, se nos paga un 14% extra. Esa parte es clara. Lo que no es claro es qué pasa antes. El contrato dice algo así como, del año 1 al 4, esta se acumulará, ¿no? No queda claro si esta es la antigüedad, que pues sí, matemáticamente se acumula desde el año 1 al 4, o si se va a acumular la prima y cuando llegues al 5º año te la asignan, ¿no? En algún momento lo platiqué con un abogado que se dedica a lo laboral de un despacho reconocido y me dijo, pues mira, efectivamente, podría, en esta cláusula en particular, hay una cierta ambigüedad. Sin embargo, pues tenemos estas dos interpretaciones, al menos estas dos interpretaciones, ¿no? Y lo que dice la ley es que si hay más de una interpretación posible y natural, no como estas totalmente sacadas de contexto que decía de la prima vacacional, si sucede esto, que hay más de una interpretación posible, entonces la ley pide que apliques aquella que es más favorable al trabajador. Entonces, pues se tendría que aplicar aquella de que todas estas primas de antigüedad se acumularon y te las deben entregar acumuladas en el 5º año, ¿no? Entonces, esa es una parte discutible, pero que otra, hay una ley superior que de alguna manera debería aclarar esto y que pues la UNAM toma el camino más fácil de decir, pues no te doy nada respecto a esto, ¿no? Y otra parte que también ha causado mucha controversia es la entrega de los estímulos. Hay dos estímulos, dos estímulos que se entrega a todo el personal. Uno que se entrega de manera trimestral y otro que se entrega de manera semestral, que pues son, si bien no son numéricamente muy grandes, en comparación de lo que recibimos como sueldo, pues sí puede ser relevante, ¿no? De repente hay una quincena feliz en la que decimos, pues me llegó el triple, ¿no? Y la gente que va trabajando regularmente y que ya tiene cierta antigüedad, pues se le entrega de manera completa estos estímulos. El problema es justamente por un lado, cuando inicias tu actividad docente o cuando la interrumpes y la reinicias. Es decir, eres nuevo ingreso o reingreso. Lo que nos hemos dado cuenta después de mucha observación es que pues esos estímulos simplemente no te los entregan o te entregan una parte muy pequeña de ellos.
Y pues tras todas las pláticas que ha habido que hubo con la Dirección General de Personal y con la Secretaría Administrativa, pues dicen que esos estímulos se entregan por meses, por periodos completos laborados. Es decir, si el estímulo es semestral, para que te lo entreguen, se tuvo que haber laborado los 6 meses completos. Y si el estímulo es trimestral, entonces tuviste que haber laborado los 3 meses completos. O al menos eso se decía muy al inicio de este movimiento docente. Aparentemente, después de las primeras pláticas, cambiaron los criterios y empezaron a entregar hasta donde vimos, con varios talones de pago. Ya no era un todo o nada, sino era una parte proporcional, lo cual es una ligera mejoría, sí hay que decirlo, aunque también hay que decir que cuando indagamos al respecto de qué es lo que fundamenta estos estímulos, pues nos dijeron, pues es un acuerdo que hubo hay un papelito ahí que firmó la PAUNAM con la UNAM hace, no sé, 20 o 30 años, no me acuerdo, pues al que nadie tiene acceso y pues que no se ha actualizado y nadie lo puede obtener, ¿no? Esto es un poco raro porque al menos en lo que respecta a las percepciones, a todas las demás percepciones, pues uno tiene un fundamento, puede ir al contrato colectivo de trabajo y decir, a ver, si está bien lo que me están dando o no está bien o hay una duda razonable, ¿no? Y si no la hay, pues entonces uno puede reclamar. Pero al respecto de esto uno no puede decir nada, como no parece haber o nadie nos puede entregar un fundamento escrito de cómo se establecieron estos estímulos y de cuáles son sus requisitos, pues entonces quedamos desarmados de alguna manera para solicitar su entrega o quedar conformes cuando no se nos entrega con un motivo justificado. Entonces, esta es quizá la parte más opaca, digamos. Y bueno, luego hay otros conceptos que ya no son tan mayoritarios en lo que respecta a los cheques que recibimos, con cosas que tienen que ver con el material didáctico, por ejemplo. Eh, Se nos entrega unos cuantos pesos de material didáctico por cada hora de semana mes que impartimos. Y inclusive en esto hay una duda que tiene que ver con que el contrato dice que se entrega mensualmente, pero por otro lado el tabulador, o al menos el tabulador desde hace algunos años, establece que es quincenalmente. Entonces parece que ni siquiera hay un acuerdo entre los propios documentos de la UNAM. Quizá no es algo que haya causado mucho revuelo, porque a final de cuentas, quizá en los mejores casos, este ingreso representa unos 30 pesos mensuales, pero sí es destacable que haya tan poca claridad en algo que debería ser muy claro y que debería de haber coincidencia, ¿no? Entonces, son estos parte de las cosas que integran nuestro salario y de lo que ha habido desacuerdo con la universidad en cómo se entrega. Y sí hay que decir que en algunos casos hubo una evolución debido a todo este movimiento de cómo se entregan, ¿no? Todavía hay cosas que corregir, que no estoy seguro de que la universidad esté dispuesta a hacerlo, en particular sobre la prima vacacional y el aguinaldo de gente de nuevo ingreso y reingreso. De hecho, en algún momento, a raíz de la asamblea, hubo una reunión con el sindicato APAUNAM, que es el titular del contrato colectivo de trabajo. Solicitamos esta reunión porque previamente el secretario administrativo nos había dicho que no iba a discutir ningún criterio con nosotros, que no éramos interlocutores, que el único interlocutor válido era el APAUNAM, ¿no? Entonces, pues decidimos hacer esta reunión
Y el objetivo principal de esta reunión era justamente aclarar los criterios por los cuales se asignaba o dejaba de asignar algunas percepciones. Fue muy interesante esta reunión porque, contrario a lo que esperábamos, el APA UNAM nos confirmó que muchos de los criterios que estábamos discutiendo, pues que nosotros teníamos razón sobre su interpretación. De hecho, según nos dijo el APA UNAM, estos son criterios con los que ha tenido quejas previamente, la aplicación de estos criterios por parte de la UNAM, y que ellos en cada caso que reciben, pues los pelean con la universidad, los reclaman y que siempre los ganan. Entonces, esa es una parte que ha quedado pendiente, creo yo, que se me hace muy relevante porque es un problema de pago no corregido, que puede ser grande en términos de los montos que se deben, y que nos falta ponerle atención y retomarlo, ¿no? Entonces, pues se nos dijo, esa prima vacacional se tiene que entregar completa, ese aguinaldo se tiene que entregar completo, efectivamente no hay por qué cortar los estímulos, el vale de despensa se debe entregar completo. Todos los criterios que suponíamos y con los que en su momento el Fondo Solidario hizo su calculadora, fueron de alguna manera validados por APA-UNAM. Y esto era central en ese momento y yo creo que no debería de dejar de ser central porque justamente estamos hablando de los problemas de pago, ¿no? Y entonces, si no sabemos siquiera, si no teníamos claro cuáles son los criterios bajo los cuales se integra nuestro salario, pues no estábamos hablando en el aire. Entonces, yo creo que esa reunión fue muy importante en ese sentido, que dejó claros los criterios. Y ahora lo que nos falta es corregirlo. Queda pendiente ahí una labor, no solo de la Asamblea de Ciencias, sino de todos los profesores de la UNAM, para corregir estas partes que siguen siendo mal aplicadas por la universidad. Yo creo que difícilmente podremos pensar en exigir mejores condiciones si aquello por lo que tenemos derecho no está siendo logrado. Entonces, eso es algo muy, muy relevante que no hay que dejar del lado y que hay que seguir con el dedo en el renglón. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Te echaste un ratote hablando y cubriste algunas de las preguntas específicas que te quería hacer justo sobre qué decía la PAUNAM sobre las interpretaciones, las respuestas del secretario administrativo. Creo que en general hiciste un muy buen resumen de cómo está la problemática e incluso no entraste en algunos de los detalles, ¿no? Yo recuerdo algunas de las veces que yo platicaba con el secretario administrativo, eh, había ahí una discusión sobre él cómo entendía la antigüedad. Él creía que era parte del salario, cuando en realidad es una prestación, y eso incluye en cómo se calculan otras prestaciones. Incluso él no tenía claro cómo se calculaba el salario y otras cosas que te quería preguntar, y bueno, luego podemos estar en detalle. Pero ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos sobre las 2 horas y todavía nos faltan como algunas seccioncitas para terminar. Entonces, ¿qué te parece? Porque además sé que eres parte del Fondo Solidario y según tengo entendido van a entregar pronto su informe de labores. Así ¿Qué te es. parece si les armamos un programa especial para platicar con ustedes todo lo que nos tengan que platicar los del fondo y podamos concluir esta discusión? Me parece una excelente idea. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que hablar sobre el fondo y que le interesarían a varias personas, no solo de las que participaron como donadores y donatarios, sino del público en general. La verdad es que fue una experiencia muy interesante, tanto desde el punto de vista organizativo como humano. Entonces, pues sí, yo creo que es una gran idea continuar con este programa. Perfecto. Entonces, pues les avisamos a toda la audiencia. Vamos a tener un programa especial sobre el fondo. Mi gatita está muy emocionada, como la pueden escuchar en el fondo. Entonces, pues así quedamos y seguimos platicando justo sobre estas tecnicalidades que al final de cuentas pues, afectan a muchísimos docentes en la universidad. Un Perfecto. placer, Pues, Luis. buenas noches, doctor Prieto. Hasta luego. Pues ahí lo tuvieron. Este fue Carlos Prieto, parte del fondo, es parte de la asamblea.
muchas cosas. En verdad, creo que explicó ni siquiera con tanto detalle, creo que explicó muy bien varias de las problemáticas. Hay muchísimos otros tecnicismos. Esta historia es larga y pues al final de cuentas eso es dinero que no le están pagando a los profesores que menos ganan en la universidad. Bueno, pues solo nos queda para terminar este plus, pasar a la editorial del día de hoy y al último corte musical. Entonces, pues los dejamos con eso y nos despedimos por hoy. Por favor, les recuerdo que están todas nuestras redes. Si tienen algo que comentarnos, algo que crean que nosotros debemos escuchar, que la audiencia debe escuchar, por favor, háganoslo saber. Ahora sí, vamos a la editorial. Elecciones en ciencias. Nuestras y nuestros avesados radioescuchas recordarán que durante la última semana hemos denunciado las carencias de democracia en la UNAM, principalmente en su aparato institucional, pero también en los movimientos externos a este que pretenden modificarlo. Realizamos estas críticas, junto con otros ejercicios, tomándole la palabra al rector Enrique Graue, cuando invitó a toda la comunidad de la facultad a participar en el proceso de designación de la nueva dirección. Hoy, este aparato institucional da muestra de que ha escuchado estas críticas, no necesariamente porque hayan sido expresadas por nosotros. Como muestra de ello, los integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias han llamado hoy, 24 de agosto, a la presentación de los planes de trabajo de los candidatos a director o directora. Adicionalmente, han llamado a una votación, sin explícitamente nombrarla así, para el jueves 26 de agosto. Esto cultiva una pequeña semilla de democracia, si se nos permite la analogía, en el desierto de autoritarismo y malas prácticas políticas que muchos consideran describa la UNAM. Sin embargo, una semilla es solo la promesa vacía de un árbol frondoso, si no se cuida apropiadamente. Hoy podemos identificar diversas limitaciones para que esta promesa se haga realidad. Primero, si bien el Consejo Técnico ha detallado los mecanismos por los cuales se llevará a cabo la votación, no ha detallado cómo serán considerados los resultados de la misma. ¿Será que el secretario general considerará la voluntad de la comunidad como el criterio principal en su informe al rector? ¿Respetará el rector la voluntad comunitaria vertida en las urnas digitales? Segundo, podría ser que las autoridades que han convocado la votación o las que han llamado a la participación de la comunidad podrán ser consecuentes con sus acciones y dichos, respectivamente. Pero, como bien sabemos, la última decisión la tiene la Junta de Gobierno y los 15 nobles o notables que la conforman. Así que las mismas preguntas previamente planteadas vuelven a ser pertinentes, esta vez en referencia a este órgano institucional. Tercero, aun si todas las autoridades institucionales son consecuentes con lo expresado por el voto directo de la comunidad de la Facultad de Ciencias, aún existen mecanismos institucionales que deben ser modificados para garantizar una democracia frondosa, al menos en esta facultad. Entre estos se encuentran mecanismos de rendición de cuentas, de incorporación de la comunidad en toma de decisiones, de inclusión de sectores históricamente marginados, entre muchas otras reformas urgentes. En conclusión, hoy debemos sentirnos dichosos de que el Consejo Técnico haya llamado a un ejercicio democrático tan necesario para nuestra comunidad. Sin embargo, la dicha no debe inmovilizarnos o volvernos ingenuos. Aún existe un largo camino para lograr una elección de directora o director justa y democrática. No bajemos la guardia, pues de lo contrario, esta semilla puede no germinar. Si quieres saber dónde acaba esa historia, siga sintonizándonos. Y por favor, vaya a votar. La música que escuchamos la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en una nueva emisión de Estas ruinas que ves, aquí, a través de Radio Ciencias, subvirtiendo ideas.